Bueno, bienvenido. Lo que vamos a intentar hacer ahora es el mejor resumen que se puede encontrar sobre el modelo de negociación de Harvard. Vamos a tratar de ser escuetos, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero sin dejar afuera nada que sea importante, ¿no? Lo primero que tenemos que saber, porque yo creo que es muy importante, es que el modelo de negociación de Harvard tiene más de 40 años. Nace a principios de los 80 a raíz de una serie de negociaciones que hicieron un equipo de abogados que trabajaba como docentes en la Universidad de Harvard, que dio luz a un libro que se llama Getting to Yes en inglés, o Sí de Acuerdo en una de sus ediciones en español, porque yo sé que tiene otro título, por ahí lo he visto. Y dicho libro trae las bases para una metodología, para llevar adelante una negociación de manera tal que no solo lleguemos al mejor objetivo posible, sino también cuidemos las relaciones que tenemos con las personas involucradas y consideremos no solo lo que a nosotros nos interesa, sino también lo que le interesa a la otra parte, y fue una idea bastante revolucionaria. Yo creo que no es tan importante el hecho de que sea revolucionaria, sino que el modelo de Harvard lo que tiene de interesante es que es pionero en el asunto, y todos los autores de negociación que vinieron después de este modelo se basaron necesariamente, si no en el modelo, sino en sus ideas, en su terminología. Así que es prácticamente imposible esquivar el modelo de negociación de Harvard si uno empieza a estudiar negociación. En algún momento te lo vas a cruzar porque es indefectible. Y el modelo se basa en abordar los procesos de negociación como negociaciones colaborativas, que es uno de los conceptos más valiosos del modelo, como contraposición a los modelos competitivos, ¿sí? Yo quiero esto y voy a ganar en la medida que vos ganes cada vez menos. Es decir, que se trata de no pensar en dividir lo que hay para negociar y tratar de llevarse la tajada más importante o más grande, como es el caso de las negociaciones distributivas, sino que nos invitan a crear valor en las negociaciones, que es uno de los conceptos más interesantes y que más tienen para recortar. Hay mucha tela para cortar en esa cuestión de crear valor, qué es crear valor y cómo se hace. Lo que nos invita a hacer este concepto es pensar cómo podemos hacer para ganar todos los que están involucrados en la negociación y quedar todos satisfechos, todas las partes satisfechas. Cosa que lógicamente, como ustedes se imaginarán, es muy difícil de hacer, pero no imposible, y ellos nos demuestran cómo trabajando y planificándolo se puede lograr hacer. Este abordaje ellos lo llaman negociación integrativa, como contraposición de la negociación distributiva, que es aquella en la que partimos, dividimos y yo me llevo esto, vos te llevas aquello y gana el que se lleva la tajada más importante, ¿no? En la negociación integrativa no, la idea es, bueno, a ver, ¿qué necesitas vos para estar contento? ¿Qué necesito yo para estar contento? ¿Qué nos falta? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo creamos? ¿Cómo lo solucionamos? Etcétera. Otra idea poderosa que nos trae el modelo de negociación de Harvard es el asunto de no negociar por posiciones, sino negociar por intereses. Y son dos conceptos muy interesantes, son dos conceptos que también se utilizan en otras bibliografías de negociación que tratan de separarse del modelo de negociación de Harvard, pero es difícil no dejar de hablar de posiciones e intereses. En esta idea, ocupar posiciones se refiere al hecho de que yo quiero X, yo quiero Y, yo quiero esto, y ahí hablamos de que uno tiene una posición, ¿sí? Entonces la negociación se centra alrededor de eso que yo quiero, alrededor de esa posición. Y yo voy a estar defendiendo, o la otra parte va a estar defendiendo esa posición en particular, dejando de ver lo que hay alrededor de esa posición o dejando de ver otras alternativas, si se quiere, u otras opciones, que es la palabra que vamos a ver dentro de poquito que tiene que ver con esto. Entonces lo que decimos es que el negociador ocupa una posición. Ahora, el modelo de negociación de Harvard nos invita a pensar en términos de intereses. Y los intereses van a aparecer cuando nosotros nos hagamos preguntas, como por ejemplo, ¿para qué necesitas eso que me pedís? ¿Por qué tenés esa posición? ¿Por qué insistís en defender esto? Las respuestas a esa pregunta nos darían nos echarían luz en lo que el otro negociador o nosotros mismos verdaderamente queremos. Lo que hay detrás de esas respuestas es el interés. Si tenemos problemas con la posición de la otra parte, porque nos pide X, nosotros podemos preguntar, ¿pero por qué querés X? Y al analizar esas respuestas, nosotros nos damos cuenta que podemos satisfacer ese interés sin dar X. Así que vos querés X para lograr esto. Bueno, yo esto te lo puedo dar, pero sin X, te lo puedo dar con Y. Satisfago esa necesidad que vos tenés tranquilamente, pero sin darte X. Con esto nuevo que yo traigo.
por esta nueva idea que yo traigo a la mesa de negociación a partir del trabajo que hago con vos haciéndote preguntas y buscando creativamente nuevas opciones. Los autores nos explican por qué es mejor la negociación por intereses que la negociación por opciones. Y lo resumen en 4 problemas, donde el primero es que la negociación por posiciones produce acuerdos insensatos, ya que no quedan satisfechas todas las partes cuando una de las partes cede por el solo hecho de que el otro tercamente estuvo defendiendo una posición. No se satisfacen los intereses de todas las partes por igual. De hecho, si volvemos al tema de las negociaciones distributivas, el que se llevó poco seguramente se va a ir pensando en que me podría haber llevado más o el otro no se merecía llevarse la tajada más grande. Por otro lado, que se desprende también de esa idea, terminan siendo acuerdos ineficientes, sobre todo por el tiempo que perdemos defendiendo y atacando posiciones que no necesariamente había que defenderlas o atacarlas, sino que si nosotros usábamos creatividad y proponíamos otras cosas y utilizábamos nuevas ideas para pensar cómo resolver el problema y no tanto defender esa solución que aparentemente era la única que había, nos iba a ahorrar muchísimo tiempo. Por eso nos dicen también que termina siendo ineficiente cuando no nos centramos en los intereses. Por otro lado, estas cuestiones de defender tercamente o atacar tercamente ponen en peligro las relaciones y justamente por eso de las obstinaciones. La palabra que reina acá cuando no somos colaborativos es obstinación. Y si son muchas las partes de la negociación, la cosa se pone peor, sobre todo por la cantidad de posiciones contrapuestas que estarán siendo defendidas sin importar lo que quieran los otros o sin buscar otras opciones. Y si hay muchas partes dentro de la negociación, la cosa se pone peor por una cuestión básicamente de escala. Imaginémonos una sala con 500, 1000 diplomáticos y cada uno defendiendo su propia posición. Imagínate lo que sucede si negociamos todos defendiendo nuestras posiciones y no aplicando un ápice de creatividad o de colaboración. Por otro lado, con el modelo de negociación de Harvard pasa algo muy interesante, que es que nos invitan a olvidar la dualidad negociador blando, negociador duro, tratando de ubicar un término medio, una posición que no es ni una ni la otra. En resumidas cuentas, el negociador blando viene a ser uno que cede y confía, mientras preocupado por la relación sobre todo, ¿verdad? No, mirá, tranquilo, te querés llevar 20, no hay problema, yo puedo vivir con 5, no tengas ningún problema. Por otro lado, el negociador duro es uno que impone y no cede, sin importar de la relación y sin importar de lo que la otra parte opine ni de él, ni del proceso, ni de lo que pase después. La alternativa que nos presentan los autores es justamente la negociación basada en principios o méritos. Y tiene como fundamento 4 puntos o principios que definen un método directo de negociación que puede utilizarse en casi cualquier circunstancia. Estos 4 puntos son los siguientes. Primero y principal, las personas. Los participantes deben verse a sí mismos trabajando codo a codo, atacando el problema en lugar de atacarse mutuamente. De allí el primer punto, el primer principio. Separa a las personas del problema. Y esto es muy interesante porque lo vemos, por ejemplo, cuando nos enojamos con el otro negociador, con la otra parte, por cuestiones que tienen que ver con algo personal o con insultos o con el ego o con el, ¿cómo es que se dice? Orgullo. O con el orgullo. Si yo me siento a negociar con alguien que ya de por sí me cae mal o ya conozco a esa persona y me cae pésimo, yo debería tratar o debería tener la capacidad como negociador de olvidarme de eso que me pasa con esa persona, tratar de controlarme y decir, bueno, mirá, yo odio a este tipo, odio a esta mujer, pero esto que vamos a negociar es muy importante para mí, necesito concentrarme y necesito que también que la otra parte sepa que yo me olvido que te odio, porque esto que vamos a negociar es muy importante. Eso es separar a las personas del problema. Y en el transcurso de la negociación, en el proceso de negociación, si sucede algo, como por ejemplo un insulto de la otra parte o que a mí de pronto se me ocurre insultar a la otra parte, acá también entra el tema de separar a las personas del problema. Yo no puedo andar diciendo, vos no aceptás mi propuesta porque vos sos un imbécil. Porque no estoy separando a las personas del problema. No tengo que hablar de del otro negociador, tengo que hablar del asunto por el cual estamos negociando.
Ya cuando dije, vos no aceptás esto porque ya es medio difícil, es irremontable eso. Separe a las personas del problema. Es muy interesante y es muy útil recordar ese principio. Hola, acá tengo que hacer un comentario. De hecho, cuando hice el video, la idea era hacer un comentario, que no lo hice, así que estoy metiendo este parche. El segundo principio es el de concentrarse en los intereses y no en las opciones. Pero como yo ya hablé de ese asunto en la sección anterior, la idea era hacer un comentario y punto. No lo hice, lo estoy haciendo ahora. El segundo principio es concéntrese en los intereses, tanto suyos como de la otra parte. Indague por ellos, haga preguntas. No se quede solamente con las opciones y lo que le dicen la otra parte y lo que usted cree que quiere para usted mismo. Indague en los intereses. Concéntrese en los intereses y no en las opciones. Y aplica todo lo que hablamos en la parte interior. Anterior, no interior. Anterior. Así que bueno, dicho eso, seguimos con el principio número 3. El segundo principio es el de las opciones. Y nos dicen que tratemos de tener muchas opciones, que vayamos a negociar con muchas opciones. Con opciones se refieren a propuestas. Con opciones se refieren a, ¿qué se nos ocurre a nosotros como camino para lograr el acuerdo que yo necesito tener o que yo me imagino que es el mejor acuerdo posible? ¿Sí? Nosotros necesitamos llegar a este acuerdo y para eso yo te propongo que A, B, C, D, E, O, F, O, G, O, H, todas esas propuestas, todas esas opciones, yo debería traerlas de antemano y deberían ser opciones creativas, deberían ser opciones bastante diferentes entre sí, es decir, si solo se diferencian en un pequeño detallito, medio como que estoy haciendo trampa, tengo que hacer un trabajo exhaustivo. Y la frase que usan los autores es: invente opciones múltiples en busca de beneficios mutuos. Y esto es interesante porque en mis opciones yo tengo que considerar qué se lleva el otro. Cuando vayas a hacer una propuesta, en una negociación para llegar a un acuerdo, necesariamente tu propuesta tiene que considerar qué se lleva el otro, qué gana el otro. Si la otra parte te tiene que decir ¿y qué hay para mí?, significa que tu propuesta, tu opción, no era buena, que la podrías haber pensado mejor. El cuarto principio es el principio de los criterios objetivos. Los criterios deben ser objetivos, significa que volvemos al tema de la obstinación y la terquedad. Yo no puedo defender, en una negociación, dicen los autores, según el modelo de Harvard, yo no puedo defender una posición por el solo hecho de que a mí me conviene y yo creo que esto está bien y en mi casa se hace así y en mi país esto es lo que vale, porque no tiene criterios objetivos. Yo tengo que tener opciones y la otra parte me tiene que traer opciones que se fundamenten como mínimo desde un punto de vista lógico. Es lógico que me pidas esto, entiendo que esto es... acá la palabra no es lógico, la palabra es... 20 minutos después. Justo. La palabra es justo. Tenemos un problema con la palabra justo, porque ¿qué es justo? Hay que tener mucho cuidado con la subjetividad, hablando de criterios objetivos. El hecho de que sean objetivos justamente significa que tenemos que tener mucho cuidado con la subjetividad. Cuando nosotros vamos a defender o nos defienden una posición con criterios de valor, como por ejemplo, esto es lo que está bien, esto es lo que corresponde, así es como se hace, es medio difícil de probar quién dice, cómo, de dónde salió que esto es lo que está bien. Entonces, por otro lado, ¿cuál sería un criterio objetivo? Mirá, la ley dice que vos me tenés que pagar en no más de 30 días. Mirá, el reglamento dice que a mí me corresponden tantos días de vacaciones. Mirá, llamemos a tal profesional que venga a medir la situación y así nosotros no tenemos que andar diciendo qué es lo que está bien o qué está mal y dejamos que determine el otro profesional cuáles son los términos de este acuerdo a partir de lo que ellos dicen. Es decir, los resultados del acuerdo no se pueden basar exclusivamente en la sola voluntad de las partes. Tiene que haber algún respaldo atrás, tiene que haber algo que diga atrás esto está bien porque, esto corresponde porque, etc. Ejemplos son el valor de mercado de alguna cosa, la opinión de algún experto, la costumbre o, como bien dije antes, la propia ley, un reglamento o algo por el estilo, una palabra escrita. Los autores lo que nos ponen en el modelo
o en el propio libro es: insista en que el resultado se base en criterios objetivos. Y lo que busca este principio es que siempre se busque que los negociadores se concentren en fundamentar sus preferencias, propuestas y objeciones en cosas ciertas, medibles, concretas, y que no se presten a prejuicios o juicios de valor como esto es lindo, esto es lo mejor, o así es como se hace aquí, como bien dijimos antes. Entonces, en base a estos 4 principios, el modelo de negociación de Harvard nos dice que vamos a seguir el camino para lograr un acuerdo sensato, que llega de una manera eficiente, que llega entendiéndose con la otra parte desde un costado más humano y claramente en base al diálogo, lo cual debería lograr que el acuerdo al que llegamos sea el mejor posible. Bien, acá faltan un montón de cosas como por ejemplo, ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Ahí entra el famoso, que seguramente lo vas a ver por ahí o en las propias redes, el famoso MAPAN o MAN. ¿Qué pasa si la otra parte no quiere colaborar? ¿Hasta dónde puedo insistir con el modelo de Harvard? ¿Hasta dónde puedo insistir yo con la negociación colaborativa? ¿Qué sucede si no llego a un acuerdo? ¿Qué sucede si vienen y me mienten? ¿Qué sucede si yo veo que no están siendo legítimos y me están tratando de estafar? ¿Qué pasa con este modelo? Hay un montón de cosas que los autores abordan y que los autores explican y que los autores nos dan soluciones y herramientas, y las vamos a ver pronto, muy pronto. Si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo. Comentame por favor si debería haber sido más largo, si faltaron cosas, si fue demasiado largo también. Y se vienen otros videos, así que por favor contame qué temas te gustaría que aparezcan acá en el canal sobre negociación, porque la idea es tratar de abarcarlo todo de negociación. Va a estar medio difícil, pero lo vamos a intentar. Suscríbete por favor para no perdértelos y nos vemos muy pronto. Chao.